Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo Álvarez y yo, por la misericordia de Dios, soy parte del cuerpo pastoral de esta casa. Y de verdad que les doy la bienvenida. Aquí estoy a la orden. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, aquí estamos aquí para ayudarles. Y queremos continuar con una serie que de verdad ha ministrado mucho en mi vida. Y yo no sé usted, quédese de pie un poquito, por favor. Yo no sé usted, pero esta serie para mí ha sido como un martillo. Si usted ha estado pendiente de lo que se ha predicado durante esta serie, y si usted no ha estado presente, le invito a que vaya a YouTube y se conecte. Ha sido como un martillo que poco a poco Dios ha estado trayendo verdades bíblicas que nos llevan y está rompiendo ciertos conceptos religiosos que por muchos años hemos tenido. Yo no sé usted, pero hay conceptos religiosos que yo por muchos años he tenido y esta serie ha ido rompiendo poco a poco. Y yo oro a Dios para que hoy no sea la excepción. El título de esta serie, de este mensaje, se llama El pecado no puede vencer el amor. Al amor. El pecado, tu pecado, no puede vencer al amor. Y vamos a leer la palabra en Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Así lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué tal si pueden tomar asiento? Y esta serie, esto es bien importante. Yo quise comenzar con esta aclaración porque es bien importante que nosotros entendamos esto. Esta serie, el título de esta serie se llama La paradoja del poder. Y una paradoja bíblica, escuche esto, es una declaración o enseñanza en la Biblia que al parecer contradice la lógica. Una paradoja es una enseñanza que al parecer contradice la lógica o la experiencia humana común, pero que revela una profunda verdad espiritual cuando se examina con un mayor entendimiento. Iglesia, usted tiene que entender algo y es bien importante que usted lo entienda. Cuando usted se acerca a Dios, usted tiene que entender que Dios también se mueve y se manifiesta en las paradojas de su vida. En las cosas que para usted no le hace sentido. Y yo le voy a mencionar algunos versos bíblicos porque es importante que usted entienda. ¿Qué tal cuando el Señor dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará? Eso está en Mateo 16. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Qué? El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Makes no sense. Y una de las paradojas más grandes que nosotros como el pueblo cristiano luchamos con ella es la paradoja que está en 2 Corintios 12:9. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Para mí que cuando tradujeron la Biblia, eso lo tradujeron mal. No hay manera. La verdad cosa es que yo estaba hablando otro día con una hermana y ella me dijo, yo entiendo que el Señor, y esta conversación yo la he tenido muchas veces con muchas personas. Eso no es nada con esta hermana en particular, sino que es algo, una creencia que tenemos como pueblo. Y es que dice, yo entiendo que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, pero el poder de Dios no se va a perfeccionar en mi pecado. Eso no. Cuando yo soy débil y me paro aquí y hago lo que tengo que hacer, ahí Él se perfecciona, pero cuando yo caigo, Él no se perfecciona ahí. Y yo, ¿estás segura? ¿Estás segura?
Porque cuando somos honestos con nosotros mismos, nuestra religión siempre nos ha enseñado que cuando nosotros pecamos, el Señor le da asco mirarnos y se aleja de nosotros. Cuando nosotros caemos como cristianos, el Señor dice del cielo: después que yo morí por ti, después que yo he hecho todo, después que yo he sido tan bueno, así que tú me devuelves el favor. ¿Y cuántas veces yo cuando creía y crecía en el Evangelio, yo decía: Señor, escribe tu nombre en el libro de la vida? Pero el otro día cuando fallaba, yo decía: Señor, mi nombre ha sido borrado del libro de la vida. Entonces yo me arrepentía y mi nombre era escrito otra vez en el libro de la vida. Y cuando fallaba otra vez, mi nombre era quitado del libro de la vida. Y yo a veces hasta llegué y si no me cree, créame, yo hasta ciertas veces le dije: Señor, ese libro donde está mi nombre ya debe tener un boquete de tantas veces que se ha borrado y se ha puesto mi nombre. No sé si usted se identifica conmigo. Y yo, todo mi esfuerzo era para que cuando viniera el rapto, mi nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Y yo llegué a usar la expresión que yo he escuchado muchos de ustedes que la usan. Yo espero que Cristo no venga hoy. Porque si viene hoy, me quedo. Y sin darnos cuenta, eso hace sentido, pero pone toda la responsabilidad de tu salvación en tu habilidad de reconciliarte con Dios justamente antes que te vayas en el rapto. Es más, usted se va a reír, pero es cierto. Yo hasta pensé una vez y decía: Señor, yo estoy tibio. Y yo creía que cuando viniera el rapto, Dios me iba a levantar y en la mitad, como estaba tibio, me iba a vomitar de mi boca. Y yo estaba de camino a las nubes, me iba a vomitar y me iba a caer reventado en el piso. Porque te vomitaré de mi boca. Y de verdad que yo decía por muchos años que yo era libre, que yo tenía gozo, pero yo tenía tanto y tanto estrés, yo tenía tanta y tanta presión, que yo decía que yo era libre, pero yo de verdad estaba atado. Estaba atado a una mentira del enemigo de la religión, que como le dije, que le encanta el concepto de que Dios es un Dios enojado y tan pronto uno se cae, te echa para el lado. Iglesia, Dios odia al pecado debido al daño que nos trae. Sin embargo, su plan no es juzgarnos, sino juzgar el pecado y rescatarnos de sus garras. Yo sé que esa frase chocó a 2 o 3 aquí. Jesús demostró amor, no juicio. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús caminó en la tierra y ustedes leen los evangelios, ¿cómo él se acercaba a los pecadores? ¿Con juicio o con misericordia? Vamos a ser sinceros. Cuando él veía a la adúltera, cuando él veía al pecador, ¿cómo Jesús se acercaba a ellos? ¿Los echaba a un lado o los atraía? Mire, cuando Jesús demostraba ira y demostraba hasta cierto punto que se los echaba de un lado, eran a los religiosos. Decía: ustedes deberían ser maestros de la ley, ustedes deberían entender lo que están hablando, pero ustedes están bien lejos de la realidad. En ninguna ocasión Jesús impulsó a ningún requisito, a ninguna persona aparte de la fe.
Si usted es salvo hoy, es porque usted un día tuvo fe y creyó que Jesús murió en la cruz y Él es su Señor. No es porque usted hizo algo, no es porque usted se portó bien. Somos salvos por fe. La fe es creer lo que Dios ha dicho y confiar en que Él hará lo que ha prometido. La fe nos declara que incluso cuando se parece imposible, la fe que cree en Dios tiene el poder de hacer lo que el mundo natural no puede hacer. Por eso nosotros nos acercamos a Dios con fe y no en nuestro mundo natural. Mire lo que dice Juan 5, 24 al 25. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Tenemos que entender, iglesia, y cuando usted lee el Romanos 5, yo quise traer estas cajitas aquí para poder ilustrarlo un poquito mejor lo que estamos hablando. En Romanos 5, si usted lo lee, usted va a ver que la Biblia dice que por un hombre, por Adán, la entrada del pecado, el pecado entró en nuestras vidas. Y todos hemos sido condenados. Y usted no es condenado porque usted cuando nació lloraba mucho como bebé. Usted no es nada porque le dio cólico. No. Usted cuando creció, usted llevaba ya el castigo que entró por Adán. Y yo tengo esta cajita aquí pequeña. Y esta cajita es las enfermedades. Esta es la muerte. Esta es las enfermedades. Esta es la muerte. Y esto que tú ves aquí es el pecado. Cuando usted llega y nace, usted está bajo la condenación del pecado. El pecado es su dueño. El pecado que entró por Adán lo controla, es su dueño, es su amo. Y usted no puede hacer nada para salirse de esa verdad bíblica. Hasta que usted no le dé su vida al Señor. Y si aquí alguien me está escuchando, me está mirando en línea, hasta que usted no le dé su vida al Señor, su vida va a estar gobernada por el pecado. Pero la Biblia dice que de la misma forma que somos gobernados por el pecado, Jesús vino a esta tierra con todo su esplendor, con todo lo que Él tenía que traer para nosotros. Y Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él conquistó las enfermedades y conquistó la muerte. Por eso Él sanaba a los que estaban enfermos. Porque al Él sanar a los que estaban enfermos, Él decía, por cuanto la enfermedad y la muerte entró por el pecado, al yo poder sanar, al yo poder resucitarlo a los que estaban muertos, yo estoy declarando que yo tengo poder sobre el pecado. Así que ahora el pecado, y esto es bien importante, y esto yo sé que puede sonar un poco, ahora el pecado, Jesucristo lo venció.
¿Ven? El pecado todavía está. El pecado todavía está. Pero ahora Jesús, por su muerte, Él conquistó su pecado. El pecado de este mundo. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa con la iglesia de Jesucristo? Es importante que de la misma forma que yo le dije a usted que el pecado nacía en nuestra vida desde que nacimos, obviamente, también tenemos que entender que para ser parte de la victoria que Jesús llegó en el Calvario, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Miren, Juan 3:3-6, había un líder religioso que se llamaba Nicodemo. Y le decía, ¿qué yo tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Le decía, tú tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Y en el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, iglesia, para que usted pueda disfrutar de la victoria que Jesús tuvo en el Calvario, usted tiene que nacer de nuevo y nacer en Él. Y cuando usted nace en Él, usted es parte de la victoria que Él logró. Repito, cuando usted está en Él, cuando Él es su Señor, cuando Él es su Salvador, cuando usted nació de nuevo, ya el pecado no lo controla usted. Porque usted está con aquel que venció el pecado. Y es importante que usted entienda eso. Y puede sonar como un trabalengua, pero es bien importante que usted entienda esto. Que usted y yo como iglesia, en el momento que lo aceptamos, ya no somos esclavos del pecado. Ah, pero yo sé, yo los conozco a ustedes. Dice, ¿eso significa que yo no peco? No, yo no dije eso. Sí vamos a pecar. Claro que sí. Pero el pecado no va a ser nuestro dueño. Usted como cristiano, iglesia, usted y va tarde o temprano va a pecar. Pero usted no puede ser como iglesia practicante del pecado. Si a mí alguien me dice, yo practico el pecado y a mí no me importa, esa persona no es cristiana. No es cristiana. Porque si está en Cristo, venció el pecado. Mientras estés en Cristo, ya tú venciste, ya el Señor venció y tú eres heredero y coheredero y todas esas bendiciones que Jesús dio en tu vida te va a ayudar. Y no es que vas a ser perfecto y nunca vas a pecar. Pero iglesia, usted no es esclavo del pecado. Si está en Cristo Jesús. Mira lo que dice Ezequiel 36. Vamos a leer un poquito de versículos bíblicos para que usted vea lo que yo estoy diciendo. Ezequiel 36, 26 y 27. Mira lo que pasa cuando nos convertimos en una nueva criatura. Mira lo que pasa cuando decidimos creerle a Dios y ser parte de lo que es Él, de su iglesia, de su cuerpo, de su novia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué clase de verso? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo que no puede pecar? Si usted estudia ese verso, usted va a ver que está hablando de practicantes continuamente del pecado.
Si usted es nacido de Dios, usted no practica el pecado regularmente. No puede. No puede. Y cuando digo no puede, no es que sea imposible, porque vamos a leer eso. Pero cuando usted es nacido de nuevo y cuando Dios te cambia el corazón y te pone un corazón nuevo y nos quita ese corazón de piedra y nos pone en nosotros el Espíritu Santo para que andéis en los estatutos de Él y guarden sus preceptos. Ya cuando usted peca, usted se desespera. Usted se siente mal. Y usted sabe que hizo algo mal. Pero si usted anda por la vida, pues tiene que ver si ya nació de nuevo. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es entonces cuando dejamos de preocuparnos por nuestras debilidades, pecados y fracasos y comenzamos a aprender a caminar con Él. Lo que siempre nos coloca en una vida de piedad. Miren, no tenemos que entenderlo, pero lo que Dios nos ha dado es un don de justicia, y un don es un regalo. Y los regalos no se ganan, los regalos se reciben. Así que cuando Dios te da la salvación, cuando Dios te ofrece victoria como regalo, porque no es que no merecemos, nosotros tenemos que recibirlo y tenemos que aceptarlo y tenemos que caminar como aquellos que estamos caminando en victoria. Pero estamos tan pendientes al pecado que está debajo de nosotros que no podemos a veces crecer, no podemos a veces seguir hacia adelante. Y yo quiero ahora, como último punto, hacer un contraste entre dos personajes bíblicos. Y yo oro a Dios que este contraste y la perspectiva que vamos a ver del hombre y de Dios bendiga su vida. Yo le pido que usted esté bien pendiente, porque todo lo que dijimos, usted lo va a ver que va a ser bien claramente aplicado de cómo nosotros vemos el pecado y cómo lo ve Dios. ¿Quién conoce aquí a ustedes Pedro y Judas? Todos los conocemos. Y si vemos la historia de Judas, by the way, ¿alguien aquí se llama Judas? No, es que raro. ¿Alguien aquí le pondría su nombre Judas a su hijo? No. ¿Cuántos Pedro hay aquí? Obviamente no hay ninguno. Pero yo le pondría a Pedro a un hijo mío. Pero yo no le pondría a Judas. Pero vamos a ver esto bien claro, porque esto demuestra bien claramente cómo nosotros vemos el pecado. Judas, esta historia se encuentra en Mateo 26, 14 al 16, 47, 49. Judas fue uno de los 12. Judas Iscariote. Él fue un día a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os entrega a Jesús? Ellos le dijeron: pues, si tú entregas a Jesús, nosotros te vamos a dar 30 piezas de plata. Y de ese momento dice la Biblia que él buscaba oportunidad para entregarle. Cuando vemos el verso 47-49 de Mateo 26, dice, vino Judas y otra vez dice, uno de los 12. Y él le dice: mire, Jesús está allí. Y la señal es: al que yo bese, arréstenlo, porque sé. Entonces Judas va donde Jesús, le dice: Rabí, ¿cómo está todo? ¿Bien? Bien, Dios te bendiga. Y lo besa.
Y esa fue la señal. Y Jesús le dijo en Lucas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Cuánto estamos claros de que escuche esta pregunta, ¿cuánto estamos claros de que Judas conocía a Jesús? Estamos claros que Judas vio milagros, vio prodigios, conocía a Jesús íntimamente, pero pecó, falló. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Judas pecó y falló? No hay duda de eso. Judas pecó y falló, aún cuando caminó con Jesús. Pero mira el caso de Pedro. Lo vemos en Mateo 26, 69 al 75. Cuando arrestaron a Jesús, vino una criada y dijo, oye, Pedro, tú como que estabas con Jesús. Y él dice, no, eso no soy yo. Por segunda vez se acercaron a ese, pero si tú estabas con él. Y Jesús dice, mira, él negó con juramento, no conozco a ese hombre. Por tercera vez le dijeron, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces mire lo que pasó. Él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, no conozco a ese Jesús. Lo dijo maldiciendo y jurando. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y vamos para allá ahora. Y dice la Biblia, saliendo fuera, lloró amargamente. Le pregunto, ¿conocía Pedro a Jesús? Sí. ¿Caminó Pedro con Jesús? Sí. ¿Vio Pedro milagros, prodigios? Sí. ¿Pecó Pedro contra Jesús? ¿Se equivocó? Sí. Entonces, ¿por qué Pedro terminó siendo un líder poderoso y Judas terminó ahorcado? Si los dos caminaron con Jesús, si los dos vieron milagros y prodigios, si los dos descubrieron y vieron lo grande que Jesús, ¿por qué uno terminó siendo un líder poderoso y otro terminó ahorcado? ¿Por qué? Vamos a ver. Y yo le voy a pedir al del piano que me ayude. Porque iglesia, yo no sé usted, pero todos los que estamos aquí podemos identificarnos en algún momento como Judas o como Pedro. Y si usted cree que usted no se identifica con Judas, usted está muy equivocado. Porque Judas vio a Jesús, conoció a Jesús, vio sus milagros, caminaba con él y pecó. Y todos los que estamos aquí hemos estado ahí en ese lugar. Nosotros hemos visto a Jesús. Quizá no lo hemos visto en persona, pero lo hemos visto. Hemos sentido su presencia. Hemos visto milagros, prodigios, hemos pasado al altar, hemos recibido la salvación. Pero en algún momento pecamos, nos equivocamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando llegamos a ese momento donde nos equivocamos y pecamos, ¿y ahora qué hacemos? Judas continúa y quiero mostrar la perspectiva humana. Mateo 27 del 3 al 5 dice: entonces Judas, el que había entregado a Jesús. Mira cómo el pecado a veces quiere definirnos quiénes somos. Judas, el que entregó a Jesús. Le dice que viendo que era condenado.
viendo que era cuando empezó a ver Judas las consecuencias de su pecado, ¿qué hizo? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y yo traje este martillo y estaba pensando si lo usaba o no. Pero lo voy a usar ya que lo subieron. Este martillo representa nuestra fuerza humana. Lo que podemos hacer con nuestras propias manos. Judas, en su momento de pecado, él corrió e intentó arreglar por sus propias fuerzas su error. Él intentó con sus propias fuerzas devolver las 30 piezas de plata. ¿Cuántas veces, iglesia, usted y yo hacemos lo mismo? Cuando pecamos, agarramos el martillo de nuestro poder e intentamos por nuestras propias fuerzas ir y arreglar el problema donde estamos metidos. Inclusive él dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, cuando usted peca y de momento como que se le dan los ojos, y ya, diache, lo que yo acabo de hacer. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Que queremos hacer con nuestra propia fuerza, queremos arreglar y el enemigo se nos ríe en la cara y nos saca la lengua y dice: allá tú caíste, no fui yo. Y mira lo más triste, verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y solcó. ¿Usted sabe lo que pasa, iglesia? Que si usted no entiende que cuando usted entiende Cristo Jesús, Jesús venció al pecado, hacemos el pecado tan y tan y tan grande y tan poderoso que ya ni Jesús puede resolverlo. Hacemos este pecado y decimos: Señor, tú eres grande y tú eres poderoso y nada podrá separarme del amor de Dios. Pero este pecado ni tú le metes mano. Ni tú puedes resolver esto. Porque hacemos el pecado tan y tan grande, iglesia. Y le damos tanto pensamiento y tanto tiempo y tanta lamentación, que cuando viene a ver, en vez de que el pecado nos acerque a aquel que lo puede salvar y lo puede borrar y lo puede perdonar, nos tira a la calle y terminamos muertos. Usted no tiene que ir muy lejos para encontrar gente apartada, encontrar gente perdida, encontrar gente desilusionada. Porque un día, cuando pecaron, hicieron como Judas. Intentaron resolver todo con sus propias fuerzas y el pecado lo hicieron tan grande que no confiaron en Jesús para que los librara de que los está azotando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, iglesia. Yo puedo identificarme tantas veces con esto. Usted no sabe, cuando yo crecía en el evangelio, en la iglesia Oasis Espiritual en Río Piedra, Defensor de la Fe, ellos tenían 2 filas de asientos así. Y siempre, y me recuerdo de esto, siempre la Santa Cena, ellos decían: los que pueden tomar la Santa Cena, porque después de hacer media hora de condenación, de que si comía indignamente, hacían la pregunta: el que no sea digno de comer la Santa Cena, que se quede en el lado izquierdo, y los que puedan. Y usted no sabe cuántas veces estaba al lado lleno y yo era el único ahí a la izquierda,
lamentándome, sin esperanza, porque yo no era digno ni siquiera de celebrar a Jesús. La Santa Cena la tomamos, un sacramento, hacer esto en memoria. Yo ni siquiera podía celebrar a Jesús y decirle: Señor, gracias por tu muerte, porque mi pecado supuestamente era tan grande que me mantenía lejos, me mantenía perdido y me mantenía muerto. Y aquí yo sé que hay algunos de ustedes que están aquí hoy y pueden estar caminando ya hacia la horca, porque es tanta la culpabilidad, porque es tan grande tu pecado, que ya tú caminas así, cabizbajo, como el que no tiene fe y no tiene esperanza. Iglesia, Jesús conquistó el pecado de la humanidad. Jesús conquistó el pecado de la humanidad. Así, cuando tú te acerques y peques, recuerde la perspectiva de Jesús. Mira cómo, esto es poderoso, perdóneme, esto es poderoso. Vamos a ver la perspectiva de Dios en cuanto a nuestro pecado. Estábamos de acuerdo que Pedro falló, ¿right? ¿Sí? Sí, falló. Estamos de acuerdo que él pecó, ¿sí? Claro que sí. Mira lo que dice Lucas 22, de 31 al 34. Y yo le oro a Dios para que esto no le huele la cabeza, sino que se le meta en el corazón tan y tan palpable, que cuando venga el enemigo a mentirle, usted le diga: no. Eso no es lo que dice la palabra. Dice: dijo también el Señor. Esto fue antes que él cayera: Simón, Simón. Ahí vemos la pelea que hay, la discusión que hay entre Simón y Pedro. En quién tú eres y lo que Dios dice de ti. Jesús está hablando: quiero hablarte contigo, con Simón. Dice: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo sé que algunos de ustedes escuchan esto y hasta señales de la cruz hacen. Pero la verdad de la cosa, iglesia, que una vez usted decidió estar en Cristo Jesús, ya el enemigo pidió su alma para zarandearos. Si usted se cree que usted aceptó al Señor y todo va a estar, no. El enemigo no está furioso ni consigo, ni con usted, ni conmigo. Pero mire lo que la Biblia dice: pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tú, aplauda, pero esto no ha terminado. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, llévese esto. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Jesús sabía que Pedro iba a pecar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Y qué fue lo que Jesús le rogó al Padre? Jesús no le rogó al Padre que Pedro no cayera. Escuche esto: Jesús no le rogó al Padre para que él se mantuviera perfecto. Jesús no rogó al Padre para que él fuera ejemplo para las naciones. No. Jesús rogó al Padre para que en ese momento de debilidad, para que ese momento de pecado, de negación, al final del día, su fe no faltara.
Iglesia, cuando el Señor está rogando por ti, y eso muestra lo que es importante para Dios. Dice, iglesia, yo no pretendo, o Él no pretende, perdón, que tú nunca falles y que nunca te equivoques. Él sabe que somos carne, que somos polvo. Lo que Él pretende y lo que Él quiere que tú tengas bien, bien claro, que cuando ese día venga, tu fe, lo que tú has aprendido, lo que Jesús es en tu vida, no falte, no falle. Y después dice, y tú, mira cómo dice, una vez vuelto, después que pases todo eso, confirma a tus hermanos. Y cuando yo busqué la definición de confirma, es fortalece, endereza y estabiliza a tus hermanos. Wow. Tú vas a luchar, tú vas a fallar. Pero si tu fe no falle, cuando tú regreses, tú vas a ser más fuerte y vas a poder ayudar a los hermanos que te rodean. Pero tu fe no puede fallar. Tu fe no puede fallar. Pero Pedro, porque era Pedro, cogió el martillo y dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esfuerzos humanos. Le dice, ay, Pedro, Pedrito, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Usted puede ver la lucha que tenemos nosotros los cristianos. El Señor por un lado hablándote de fe, de amor y perdón, y nosotros insistimos que eso no va a pasar porque yo soy el que soy. Eso fue antes que Pedro cayera. Pero mira lo que pasa después que Pedro cae. Juan 21, de 15 al 17 y 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, otra vez lo llamó Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cómo se acercó a Jesús a Pedro después que falló? ¿Cómo? Le preguntó Jesús, ¿me fallaste? Le dijo Jesús, I told you so. Dijo Jesús, yo te lo dije. No era que tú ibas a... Sí, Jesús no hizo. No era que tú ibas a morir por mí. Cuando se puso mala la cosa. No, él no dice eso. Él le dijo, Simón, ¿me amas? Y va para atrás a lo que lo dijo, que tu fe no falte. Estás aquí, Simón, ¿todavía crees en mí? Simón, ¿todavía confías que yo soy todopoderoso? ¿Todavía crees que yo soy el Mesías? ¿Todavía confías en eso? Y después de 3 veces, Pedro dijo, entristecido,
Señor, tú lo sabes todo. Significando que Él era Dios y todo lo sabe. Tú sabes que yo te amo. Y podemos ver cómo un hombre caído, entristecido, porque si estaba Pedro entristecido en ese momento, es porque toda la culpabilidad, es como si la película de su vida le pasó por al frente. Y cuando Jesús le dijo por tercera vez, tú me amas, es quizás se pudo, y yo estoy aquí pensando, yo no estaba allí, pero yo puedo pensar quizás que Pedro le pasó la película y se vio maldiciendo y se vio jurando y se vio negando y se vio pecando. Pero al final dijo, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Pero mira lo que dice el versículo 19. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando tú caes, cuando tú reconoces que tú eres un hijo de Dios y que Dios venció el mundo, cuando tú caes y te acercas a Dios, que es donde puedes encontrar perdón, Él te va a decir, cosecha, me ama. ¿Todavía crees que yo soy más poderoso que el pecado que te castiga? Y tú dices sí, Él te va a decir, haz lo que ya te dije que tenías que hacer. Porque cuando Él le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero, pastorea mis ovejas, es bien parecido a lo que Él lo dijo al principio, cuando le dijo, y después de todo, consuela a tus hermanos. David en su Salmo 62:1 tiene una expresión que me encanta. Y con esto ya estoy terminando. Solamente en Dios descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Que esa expresión sea la realidad en tu vida. Solamente en ti, Señor, yo descanso. Y yo sé que mi salvación viene solamente de ti. Deja de estar luchando y luchando con tu propia fuerza, pretendiendo convencer a Dios que no se equivocó contigo, tratando de probar que tú sí que eres. Y empieza a entender que si el pecado fue derrotado, aunque la mayoría de nosotros vivimos como si todavía tuviera poder, el pecado, iglesia, escuche esto, el pecado solo tiene poder cuando nosotros nos sometemos a su poder. El pecado solamente crece cuando nosotros nos sometemos a su dominio. Y esa es la enseñanza que muchas iglesias y por muchas religiones se enseñan. Que cuando pecas, ya no tienes oportunidad, ya no tienes salvación. Y ya perdiste tu chance. Y mire lo que dice Romanos 5:8. Un verso que todo el mundo lo sabe. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este sí nos ponemos de pie.